Hoy quiero compartir con vosotros lo que yo entiendo como el despertar. Te pueden decir el despertar de conciencia, el despertar espiritual. Lo escucharás o lo verás en varios vídeos o verás a gente hablar de ello y dirás, ¿y eso qué es? Yo te voy a dar mi explicación o la explicación que yo he vivido, el proceso que yo he vivido y lo que me ha llevado a entender qué es ese despertar. Hay momentos en la vida en los que te sientes abatido, te sientes que el mundo se te ha venido abajo, que no sabes por dónde salir, que no sabes qué te ha llevado a esa situación, pero que te encuentras en una situación en la que años atrás ni te hubieras imaginado. Piensas que el mundo está en contra tuya, porque que no te mereces estar en esa situación. Yo hace casi 2 años me encontré en esa situación en la que yo anímicamente no estaba bien. Yo siempre he sido una persona súper alegre, súper positiva, siempre animando a los demás, siempre viendo lo bueno de todo el mundo, lo bueno de todas las situaciones. Pero llegó un momento en que no fue así, en el que yo me vi derrotada. Yo me vi sin ganas de levantarme de la cama. No me apetecía hablar con nadie, expresar lo que sentía, no me apetecía. No me apetecía reír, no me apetecía ir a trabajar, no me apetecía nada. Estaba totalmente en un estado anímico que yo años atrás nunca me hubiera imaginado el poder haber llegado a ese estado. Porque yo siempre me he considerado una persona muy fuerte, una persona que ha superado situaciones por sí misma y sin necesidad de medicación y sin necesidad de apoyo mental. O sea, yo he salido yo. Y claro, el verme en esa situación y el decir, no sé por qué me pasa esto ahora cuando aparentemente en mi vida todo está estable, cosa que hace años no. No entiendo el por qué, qué ha sido el detonante que me ha llevado ahí. Y entonces te ocurre algo que jamás hubiera pensado. Pero empiezas a escuchar una vocecita interior, que eres tú, o sea, es tu voz. No es nada raro, es tú mentalmente te empiezas a escuchar dándote consejos. Yo en ese momento estaba en un trabajo en el que no me encontraba bien. No había mucha gente negativa a mi alrededor, mucha gente de doble cara. Yo siempre he sido una chica y soy una persona súper sincera y bueno, pues quizás en ese momento, por ser así, pues encontraba esa negatividad a mi alrededor. Y llegó un momento en el que, pues eso, llegué a que no quería ir a trabajar. No me apetecía, iba al trabajo, iba amargada. Y lo peor no es eso, sino que llegaba a mi casa y llegaba con el mismo estado. Bueno, empecé a escuchar esas vocecitas en mi cabeza que me decían, déjalo, déjalo. O sea, tú no pegas ahí, tú no eres así. Yo siempre he estado alegre y he ido a trabajar con alegría porque me encantaba mi trabajo. Pero sin embargo, en ese momento no era así. Igual que tenía esa vocecita que me decía, déjalo, déjalo, porque tienes que dejarlo, porque no puedes seguir así. Tenía otra vocecita que me decía, pero ¿cómo lo vas a dejar? Vamos a ver que tienes unos gastos que pagar, que tienes 2 hijos, que ya tienes una edad.
O sea, era totalmente lo contrario. Yo en ese momento lo identificaba y me hace mucha gracia porque eso me ha acompañado mucho a lo largo de este camino que empecé en ese momento. Que es como cuando aparecen en los dibujos animados que aparece un angelito blanco y el otro que es todo lo contrario. Y uno te dice sí, sí, y el otro no, no. Pues así lo identificaba yo en ese momento. Bueno, llegó un momento en el que ya no podía más. Y se presentó una situación y dije, se acabó. O sea, me salió esa furia interior que a veces tenemos dentro y dices, mira, me da igual todo, pero yo no aguanto más. Y me marché de trabajo. Y la verdad es que al principio, no te lo voy a negar, todo bien, porque me quité ese peso de encima, ¿no? Ese lastre que no me dejaba el estar contenta. Pero claro, luego vino el otro angelito y me decía, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo sigues adelante? En ese momento yo tuve mi despertar de conciencia. El despertar de conciencia es darte cuenta de que existe otra realidad paralela a la que tú estás viviendo y que existe esa magia que tú has visto en las películas, que existe lo que tú siempre has pensado de pequeña, como que hay angelitos y que tienes un angelito contigo. Te das cuenta que es verdad que existe y que ese angelito o esos seres que tú no ves están contigo acompañándote y te están dando la fuerza para salir de esa situación en la que estás, que te dan las claves y la guía para salir de esa situación en la que estás. Y empiezas un camino en el que te das cuenta que es un proceso de sanación, un proceso de sanación emocional. O sea, no nos damos cuenta de lo importante que es expresar las emociones. Es importantísimo. Porque todo lo que nos vamos guardando en algún momento tiene que salir. ¿Nos ha pasado alguna vez que, no sé, alguien te ha dicho algo y has dicho, paso, no le contesto? Hoy me ha pillado el día contento, alegre y no le voy a contestar. Pero claro, esa misma situación se te presenta una, otra. Y claro, el día que no te pilla tan contento, pues entonces, ¡buah! Sueltas todo eso que desde el primer momento no habías dicho y claro, lo sueltas como a lo bestia. Pues sí, eso es así. Pero con todo tipo de emociones. Y te empiezas a dar cuenta de que esas emociones, esas heridas, esas cosas que no has dicho, esas cosas que has sentido y no has expresado, esos comentarios que en un momento dado te dijeron y te molestaron, pero no le diste importancia, pues esas cosas se guardan, están guardadas ahí. Y llega un momento en el que tienen que salir. Ese es el despertar. El despertar es el empezar a sanar todo eso que durante toda tu vida no has dicho, no has hecho, no has expresado, te has guardado. Todo eso llega a un momento en el que explota. Es como un vasito, o sea, un vasito de agua que dice se va llenando gotita, 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 gotita. Y llega un momento en el que el vaso rebosa. Pues es igual. Cuando tú llegas a ese despertar, a esa transformación, es cuando ya tu vaso está rebosando. Y tiene que sacar todo. Porque si no enfermas. O sea, si no, yo en mi caso estaba en un principio de depresión sin darme cuenta de ello. No era consciente. Sabía que no me apetecían las cosas, sabía que no estaba alegre, sabía que no era como yo era, pero no encontraba esa
cosa o eso por lo que yo estaba así en ese momento. Y lo achacaba a un trabajo. Cuando realmente me he dado cuenta de que todo esto viene de atrás. Yo de unos años para esta parte he vivido muchas experiencias que a nivel emocional han sido muy duras. Muy, muy duras. Y que sí las he ido afrontando y las he ido superando. Pero esas cosas que no he expresado, que no he dicho, me las he ido guardando. Y en ese momento tenían que salir. Entonces empecé a sanar todo lo que no había dicho, todo lo que no había hecho, todo lo que no había expresado. Todas las lágrimas que no solté en su momento, las he soltado todas juntas. Pero qué liberación. O sea, puedo decir que el llorar es algo maravilloso, aunque nos hayan inculcado que es todo lo contrario. Porque es verdad que me doy cuenta que hay algo que hacemos de pequeños inconscientemente, y yo la primera. Que yo recuerdo que mis hijos cuando se caían no hacían lo que decían, no llores, cariño, no llores. Pues sí, hay que llorar. Hay que expresar lo que uno siente. Porque si no se lo guarda. Y eso en algún momento explota. Y a lo mejor cuando explota ya son tantas cosas que no sabes identificar el motivo concreto. Y tienes que ir adentro tuyo. Tienes que profundizar de dónde te vienen todas esas cosas. Para mí ese proceso es la sanación del alma. Porque al final llegas hasta cosas que ni siquiera sabías que tenías. Llegas hasta tu infancia y cosas que te han marcado en esa infancia, que te das cuenta ahora de que ciertos rasgos o ciertas maneras de pensar o ciertas maneras de actuar vienen por esas heridas de cuando tú eras pequeña. Esas inseguridades, esas creencias, esa falta de confianza, todo eso viene de momentos que has vivido en tu infancia que se han quedado grabados en tu inconsciente. Con lo cual, claro, no eres consciente ahora. Pero vas atrás y empiezas a sanar todo eso. Luego se profundiza más, porque es un camino que hay que irlo transitando pasito a pasito. Empiezas con esas cosas que no has expresado, que no has dicho, pero luego llegas a creencias que tienes, que probablemente sea un patrón de tu familia, que es el que te está haciendo que seas de determinada manera cuando tú no eres así. Es una sanación que es muy profunda, pero es una sanación que te va a cambiar completamente la vida, porque te va a hacer ver la vida desde otra perspectiva totalmente diferente. Te vas a dar cuenta de que al final todo lo que has vivido ha valido la pena vivirlo, porque te ha llevado a este momento en el que entiendes perfectamente todo lo que has vivido, el por qué lo has vivido y sobre todo el para qué, el por qué eres como eres. Esa es la sanación del alma. Y eso es lo que yo pretendo mostrarte. Mi proceso, para que si mi proceso te pueda ayudar a entender lo que tú estás viviendo en este momento, habrá valido la pena. El compartir es algo maravilloso. Por eso todos mis vídeos empiezo con el hoy quiero compartir. Porque si todos compartiéramos nuestras experiencias, siempre va a haber alguien que se ve reflejado en ellas y a las que les vas a poder ayudar a entender lo que él está viviendo. Así es que este podcast nace con ese propósito. El que de lo que yo he vivido, lo que yo he transitado, te pueda valer a ti, para que te sientas identificado. A lo mejor con algo que yo he vivido y que tú estás viviendo en este momento. Y mi perspectiva te puedo hacer ver a ti otra perspectiva totalmente diferente a la que tú ves ahora.
Así es que muchas gracias por estar aquí y te mando un besazo enorme.